Muchas gracias por participar de este encuentro. Muchas gracias a la Embajada de Francia también por la invitación a participar y a compartir el proceso de la restauración que realizamos el año pasado aquí en la Casa Buxareu, en la Embajada de Francia. Nosotros somos del estudio de arquitecto Diego Neri y Asociados. Nuestro estudio se dedica a la restauración de bienes patrimoniales y hemos formado parte en la historia y en la trayectoria de nuestro estudio de la puesta en valor de importantes bienes patrimoniales. Les vamos a mostrar un poquito sobre nosotros para que nos conozcan y después vamos a pasar directamente a la intervención que hicimos aquí en la Embajada de Francia. Bueno, el año pasado estuvimos haciendo la restauración y puesta en valor de las claraboyas, el vitral y el hall de honor de la Embajada. Este año estuvimos restaurando la fachada de la parroquia de Carmelitas, que es la Virgen del Carmen y Santa Teresita. Se encuentra en el Prado, la pueden visitar. Son ideas de visitas de patrimonio también. El proyecto de restauración de la residencia del embajador de Italia, aquí en Uruguay, también se puede visitar. Hicimos acá el proyecto de restauración. Y a lo largo de la historia hemos formado parte también de monumentos históricos nacionales, como por ejemplo el Brou, la sede central del Brou, que se realizó la restauración de sus fachadas. El Teatro Bartolomé Mació, acá es interesante este ejemplo porque además de la restauración, también se hizo una actualización del teatro, lo que conllevó a llevar un teatro de 1900 a una sala de espectáculos de los 1000, con todos los requerimientos y tecnologías que se necesitan para bueno, una sala de espectáculos de ahora. Bueno, el Palacio Legislativo, en este caso fue el cambio de las cubiertas de cobre. Estos casos, si bien son, por ejemplo, hace más de una década que se hizo la intervención, para nosotros toda la información y las intervenciones que hacemos son información que nos sirven para nosotros hoy, pero que también van a servir en las futuras intervenciones que realicemos en otros edificios. Nosotros o otras personas después que nosotros. Recientemente incluso volvimos a esta información para el proyecto de la Embajada de Italia, de la residencia del embajador de Italia, porque tenía un sistema similar en sus cubiertas y bueno, esta información nos sirvió para ese proyecto. Bueno, y acá ya nos vamos directamente a la Embajada de Francia. Voy a presentar a mis compañeros también, que me olvidé, que me van a acompañar durante la charla. El arquitecto Diego Marconi, que fue el jefe de obra de la restauración de aquí de la Embajada. Darwin Almada, que fue el capataz, que estuvo aquí día a día en las tareas diarias. Y bueno, vamos ahora a presentar un poco de la intervención general que hicimos en la Embajada, pero también compartiendo los conceptos de qué es esto de la intervención en el patrimonio o el patrimonio en obra y por qué requiere un equipo especializado, multidisciplinar, enfocado en edificios patrimoniales. Bueno, en la Embajada de Francia, que lo vamos a ver ahora después, nuestra intervención fue la restauración y puesta en valor de las claraboyas, del vitral de honor y el plafón de yeso del hall de honor. Esta intervención, bueno, es importante destacar que las obras de restauración son obras complejas, son obras extensas y requieren de una gran inversión. Y eso hay que agradecerlo también a la Embajada de Francia por destinar recursos a bueno, preservar nuestro patrimonio. Un poquito así. Esto, bueno, son algunas de las imágenes de la obra, trabajando en el plafón, en alguna de las claraboyas y en el vitral. Cada vez que intervenimos en un edificio histórico, lo primero que hacemos es un análisis de, bueno, cuáles son los valores y por qué este edificio es importante para nosotros, para nuestra cultura y por qué tenemos que preservarlo hoy, también mirando al futuro.
La Embajada de Francia originalmente es la Casa Buxareu, fue construida en 1884 por encargo de Félix Buxareu a un arquitecto e ingeniero italiano, Luis Andreoni. Hoy en la tarde hay una charla sobre él que la va a dar Juan Antonio Varese a las 3 de la tarde. Pueden participar, seguro va a ser muy interesante. Encargan su vivienda. Andreoni, para contextualizar un poco, es el arquitecto y proyectista en realidad de también la Estación Central de Trenes y Ferrocarriles de AFE. Es también el proyectista del Hospital Italiano y del Club Uruguay. Son ejemplos de nuestra arquitectura y nuestro patrimonio que realmente son muy valiosos. Entonces es una obra de un arquitecto que también nos interesa conservar. Cuando ellos viven, es Félix Buxareu y Sofía Jackson de Buxareu, viven en esta casa y al morir la heredan, la dejan en herencia en realidad al Arzobispado de Montevideo. La vivienda pasa a ser, además de vivienda para el primer arzobispo de Montevideo, también para las oficinas de la curia. Años más tarde, en 1922, el gobierno de Francia adquiere la vivienda para transformarla como residencia de su embajador y para ser la sede de la Embajada de Francia. En ese momento, la Embajada de Francia y dos arquitectos franceses hacen una serie de intervenciones y modificaciones en este bien. Una de ellas fue la incorporación del vitral de honor, que fue realizado por Marchetti. Es un vitralista y artesano de los de mayor calidad que tenemos en nuestro patrimonio. Para que lo imaginen, es el vitralista, por ejemplo, de los vitrales del Palacio Legislativo. Posiblemente muchos de los vitrales que vean, que son como de estas dimensiones, sean de él. Tienen sus inscripciones, en este lo vamos a ver ahora después en una de las fotos, con su nombre. Bueno, toda esta introducción es porque el primer desafío que tenemos cuando empezamos a intervenir en un edificio histórico es justamente su espesor histórico. Es todas las capas de historia que se van acumulando en este bien y que nosotros necesitamos conocer primero y después preservar para asegurarnos de que sigan para las futuras generaciones. Bueno, estas son fotos del plafón de honor con los escudos de la familia, que son las iniciales de Sofía Jackson de Buxareu y Félix Buxareu, que también anuncian como una unión de dos familias poderosas y socialmente influyentes de la época. Acá fotos históricas de la casa. Ahí vemos también que, y lo pueden ver, hay algunas, la Embajada de Francia ha hecho un trabajo por recuperar estos murales y frescos que son de Martino Perlasca. Hay algunos que los pueden mirar. Esto habla también de, esto que decía de las capas de historia que se suman a los bienes. Entonces, que necesitamos conocer para también cuando nosotros vayamos a intervenir y posiblemente hagamos un cambio, sea siempre desde el aportar valor, desde el reconocer esa historia y no por desconocerla la descuidemos. Los criterios de intervención siempre se basan en esto, en el respeto de lo que decía, en el respeto de la identidad y el valor patrimonial que tiene ya el bien dado que nos llega a nosotros. Bueno, y acá es una anécdota con esto que decimos que necesitamos leer en profundidad los edificios una vez que entramos. Estas son unas inscripciones. Este año cuando estábamos... ¿Lo querés contar? Lo encontró nuestro compañero Diego Marconi durante la intervención de la parroquia de Carmelitas. Era la restauración de la fachada que estuvimos haciendo. Necesitábamos recomponer los revoques. La recomposición de revoques y milpiedras, se hacen pruebas, análisis de los granos, de la composición, y en todo ese proceso se encuentra en uno de los pasillos de la parroquia una inscripción de los componentes de ese revoque de fachada.
A esto llevamos que es importante leer los edificios, buscar, conocerlos, porque siempre también como formaron parte y en su momento eran muchos artesanos que generaban, le daban su valor a esos bienes, también siempre dejaban sus marcas o sus señales en algunos lugares. Pero es importante eso, reconocer que pueden estar, buscarlas y bueno, que así aparecen en algunos lugares escondidos. Bueno, y ahora sí, vamos ya a la Embajada de Francia, volvemos. Lo que vamos a compartir son los criterios de intervención que tuvimos en cada uno de estos sectores que nos tocó y pudimos intervenir. El primero que les voy a contar es del plafón de yeso, que es el que está sobre la gran escalinata de la entrada principal. En este sector, el criterio de intervención fue principalmente su restauración. Nosotros lo que queríamos y lo que buscábamos fue hacer un análisis de la situación, ver cómo eran en esa composición ese plafón originalmente, porque nos parecía importante, ya que se iba a intervenir allí, tener el recaudo y que nos quedara la documentación de, bueno, cómo había sido este plafón cuando Félix y Sofía habían vivido en esta casa en 1884. Bueno, el plafón tiene 200 metros cuadrados de análisis. Lo primero que hicimos fue, bueno, verificar el estado de situación. El plafón estaba en muy buenas condiciones de conservación para la edad que tiene el plafón, para la edad del edificio. Tenían algunos faltantes mínimos que se ven en la foto del medio de arriba, pero en general estaba en muy buenas condiciones. ¿Cómo se analiza esto para intervenir? Al milímetro. Se lo parte, se lo estudia, se lo mira de a 200 metros, bueno, nosotros lo vemos de a metro cuadrado. Un poco las dimensiones generales. Estos eran algunos de los ensayos que hacíamos evaluando, bueno, qué patologías o qué cosas encontrábamos allí que podían recuperarse o se deberían recuperar. Bueno, un poco de lo que les contaba, de que nuestro interés era ver cómo era ese plafón original. Se hicieron cateos estratigráficos, se llaman, que es ir descapando las pinturas que se fueron haciendo durante el tiempo, para llegar a la última composición de ese vitral, de ese plafón. Se hace en unos espacios que son de 1 centímetro cuadrado. Se hicieron aproximadamente 40 de estos cateos en espacios y en elementos significativos. O sea, si ven la composición luego van a ver que los elementos se repiten. Nosotros hicimos los cateos en cada uno de esos elementos compositivos. ¿Cómo se hacen los cateos? Bueno, acá está Cecilia Castelo, que fue la restauradora de ese espacio, realizando uno de los cateos, y es al milímetro y es súper detallado. A ver si... Perdón. Este es uno de los procesos de cateo que trajimos como para mostrar. Bueno, que se van quitando las capas de pintura hasta llegar que esa pieza originalmente era dorada, y se puede ver en la última foto cómo el dorado va saliendo a la luz, o sea, lo podemos ver. Esto es más del diagnóstico y estudio que hicimos. Bueno, estas eran las piezas que faltaban, que eran piezas mínimas de composición, eran los centros de las flores que tiene el plafón. Y bueno, y esta es la pieza de estudio que sale propiamente del estudio, del análisis. La conclusión que nosotros sacamos era, bueno, el plafón originalmente tenía esta composición. Tenía un mayor contraste entre las figuras y el fondo, tenía menos cantidad de dorados, los colores eran más grises, más apagados. Y este es el trabajo que nosotros entregamos a la Embajada de Francia para empezar el intercambio con ellos, a ver cómo íbamos a operar para su restauración. Finalmente se optó por seguir, estas son otras de las piezas que también analizábamos.
se optó por seguir y restaurar esto más a lo que era originalmente. O sea, acá estamos viendo el plafón como estaba cuando nosotros llegamos, o sea, el estado de situación que tenía, que las figuras y el fondo compartían el mismo tono y el mismo color. Y esta fue la composición que se generó después, un mayor contraste que destaca las piezas, las ornamentaciones y las figuras. Acá fotos del proceso. El proceso fue realmente increíble, estar ahí arriba a una distancia, ver todo ese cielo raso de ornamentación era realmente un lugar... sí, estabas en otro país, en otro mundo. Estas son más fotos del proceso. Y cómo después se restaura a pincel, a milímetro, una persona dedicada, pieza por pieza, parte por parte, con un pincel, cubriendo las superficies para no, como hacemos normalmente con la pintura, bueno, pero para todo este plafón. Son más fotos del proceso de la restauración. Bueno, y este era un poco el estado de situación antes, con colores, lo que les compartía, que eran colores más intensos y menor contraste entre las figuras. Y esta es la foto de cómo lo vemos hoy, que es mejor verlo ahora en vivo. Después, bueno, la siguiente de los sectores de intervención en la embajada fue el vitral. En este sector, la intervención fue de restauro conservativo. En realidad el vitral estaba en muy buenas condiciones. Más que nada fueron tareas de mantenimiento y simplemente se tuvieron que hacer 7 reintegros. De todos estos cristales, solo 7. Vidrios, solo 7. Un poco del proceso. El proceso para la restauración del vitral: hay que sacar todos los paños, hay que etiquetarlos bien para después reconocer en dónde estaban esas piezas y luego volver a instalar. En este caso, a ver si acá está Rubén Freire, que es el vitralista. En la foto de la izquierda ya está colocando, los vidrios ya están limpios y los está masillando. Y en la foto de la derecha podemos ver cómo se encontraban antes, que en realidad es la superficie acumulada en los vidrios por la posición que tienen los vitrales, están horizontales, entonces las suciedades se van acumulando a lo largo del tiempo. Pero las condiciones eran buenas, había que limpiarlos y asegurarse de su continuidad. Acá hay una de las piezas que se repararon. Esta es una foto de ya el vitral instalado y colocado. Bueno, y acá está Freire, está el equipo de obra, está Diego, está Mauricio, que también es arquitecto de la embajada, y estas eran las reuniones semanales que hacíamos. Está también, debí decir, la dirección de obra, que era Luis Rodríguez y Leonardo Papa, que también fue una relación muy buena durante esta intervención, de un intercambio realmente bueno en pos de siempre generar los mejores resultados para este bien y para la conservación de la embajada y de la Casa Buxaré. Bueno, Rubén montó su taller acá en la embajada por temas de seguridad, de que ese vitral en el traslado no sufriera ningún daño. Se hizo aquí mismo la restauración, trabajó en la embajada y bueno, estas pasaban a ver cómo estaba trabajando. Rubén es muy bueno contando historias y viéndolo trabajar también es muy entretenido. Así que... Bueno, y después la intervención en las claraboyas. La intervención de las claraboyas tenían valor patrimonial su estructura, entonces la estructura se conservó y lo que se hizo fue proponer la actualización de sus elementos vidriados. Se actualizaron los componentes a vidrios térmicos que permitieran, bueno, una mejor utilización de los espacios. Estos son espacios de trabajo, hay personas que trabajan acá diariamente y que necesitan también, primero, un mayor confort y después también asegurar una eficiencia energética y una eficiencia de la inversión de la Embajada de Francia en este caso. Para ello, bueno, la propuesta fue eso, restaurar las estructuras. Nosotros vemos las estructuras tal cual eran, pero del lado exterior las claraboyas se ven así, se ven más modernas,
con vidrios térmicos, de una tecnología actualizada. Este era el estado de las claraboyas cuando llegamos. Estas dos son las claraboyas que se restauró su estructura y que se cambiaron se mantuvo su estructura y se actualizaban sus vidrios. Acá restaurando la estructura, una foto del proceso de restauración. Este era el estado también de otra de las claraboyas. Y bueno, finalmente este es el resultado que vemos hoy, que contribuye a la eficiencia energética del espacio y la actualización de la embajada. Más fotos de obra. Bueno, y acá les voy a dejar con mi compañero Diego Marconi, que va a contar más sobre el proceso de, bueno, esto que es el patrimonio vivo, que es de vivir un edificio que también es patrimonial. Así que, bueno, le cedo la palabra. Gracias, Mica. Bueno, como adelantó Micaela, yo participé en lo que fue la jefatura de obra, junto a Darwin, que es capataz general de la obra. Y un poco quería hablarles de lo que fue el proceso en sí de obra, de la complejidad que tuvo. Como explicaba Micaela, intervinimos en un edificio en funcionamiento. La embajada no cerró ningún día. Este sector donde nos encontramos, que es la Cancillería, es el sector que más seguridad tiene de la embajada. Mientras nosotros trabajábamos en la zona del plafón, por ejemplo, el embajador circulaba a diario por abajo, lo cual hacía las tareas un poco complejas. Y situaciones de ese tipo, bueno, a diario, con el personal propio de la embajada y visitas, ¿no? Pero bueno, creo que pudimos resolverlo y llevarlo a buen puerto. Ahí Ricardo nos podrá contar después también su experiencia, que la vivió a diario. Bueno, pero la complejidad de la obra, sobre todo eso, ¿no? Acá en esta foto se puede apreciar, por ejemplo, todo el andamiaje que hubo que montar para que las restauradoras pudieran trabajar al nivel del plafón. Sí. Acá tenemos un corte de lo que es la sección en ese sector, por ejemplo, la altura que tenemos de trabajo y toda la estructura de andamios que permitió a las restauradoras trabajar a ese nivel y a su vez mantener la circulación por debajo. Eso generó una plataforma, la cual se tuvo que cerrar, se generó una cápsula. No hay que olvidar que se trabajó con yeso, el yeso después en determinado momento de la obra hubo que lijarlo, el polvo del yeso es súper fino, volátil, queda en suspensión, entonces bueno, era un tema muy, muy delicado y bueno, hubo que encapsular todo, obviamente también proteger pisos, bueno, luminarias, se hacía un aspirado diario, todo en pos de cuidar y preservar lo existente. Pasa si querés otra, Mica, ahí está. Bueno, eso era con respecto a la parte del plafón. Acá, otro de los desafíos, que fue la intervención de las claraboyas y del vitral propiamente dicho, que hubo que desmontar, tenía la complejidad de lo frágil del vitral, pero a su vez se dio una instancia donde dos tareas se superponían, que era el retiro de los vidrios del vitral, con lo cual quedábamos a cielo abierto, con la embajada funcionando y rezando para que no lloviera. Y bueno, el desmontaje de ese vitral, hubo que armar obviamente también andamiajes especiales para eso. Se tuvo que encapsular, acá a la foto de la derecha vemos todo lo que es la estructura del vitral, la estructura original, ya con los vidrios retirados, se tuvo que encapsular todo por arriba, evitando las posibles filtraciones de agua. Acá vemos el trabajo sobre la estructura de la claraboya, la estructura de hierro que se mantuvo, de la cual Mica comentaba que tiene protección patrimonial y no se podía alterar, y un poco el trabajo de una nueva colocación de estructura en aluminio por
encima de esa estructura metálica. Esa estructura de aluminio, esa nueva estructura de aluminio, es la que recibe después a los nuevos vidrios, a los DBH, vidrios térmicos dobles, que son el nuevo cerramiento que tienen las 3 claraboyas en las cuales intervinimos. Ahí tenemos fotos del proceso de la obra, ya montando los vitrales, ya con los vidrios térmicos por fuera colocados. Esos vidrios, al ser térmicos, obviamente tienen un mayor coeficiente de aislación y mejoran mucho el desempeño del cerramiento. Esto es una clara mejoría en lo que es térmicamente, ¿no? Lo que es cómo funcionan estos espacios que, por ejemplo, en verano, el patio que tenemos acá antes tenía un vidrio simple y tenía un toldo por debajo a la vista, que era bastante complejo para su uso diario. Esto también es un andamiaje que se hizo sobre la escalinata que tenemos atrás, que con el mismo proceso de generar plataformas, de superficies de trabajo seguras que nos permitieran ir desmontando la estructura de la claraboya, la cual se hizo en tramos, trabajos lentos, de mucho cuidado. Sí, siempre trabajando desde el exterior, cuestión de minimizar lo que es la interferencia con las circulaciones del personal de la embajada. Procesos de montaje de los vidrios, su colocación. Bueno, un poco eso es el proceso de obra. Capaz que le dejo a Darwin también, que estuvo a cargo del manejo de todo el personal y subcontratos y bueno, organización de toda la obra, que fue bastante compleja. Gracias. Buenos días. Agradezco a mis compañeros por la oportunidad de plantear de la parte ejecutora de las tareas, que a veces muchas cosas no salen a la luz. Por ejemplo, caso concreto, temas de protocolos de seguridad que la embajada exige mucho. Eso hace que una tarea simple a veces no sea tan simple. Por ejemplo, el retiro de materiales, que para cualquiera rompe una pared, agarra la carretilla y sale afuera. Eso acá no ocurre así. Acá hay que tener una coordinación previa, hay que pedir permiso para poder acceder al exterior, para que tenga un guardia presente, para que el guardia presente esté contemplando todos los temas de seguridad, para no incurrir en ninguna falta de protocolo. Cosas como esa. Y, por ejemplo, la gran cantidad de materiales de escombro y material propio para su reutilización, o material nuevo como ser arena y portland, eso requiere de tener un espacio y el tema de la elevación, que acá eso fue un tema, por el tema de contar con tiempos muertos, que en otros lugares uno va y vuelca un camión de arena y acá no ocurre así. Acá teníamos que subir de a bolsitas, de a 2 baldes, una por una, y eso hace compleja la tarea en que se estiran los plazos. Ahí está, esta foto aclara un poco el tema de los materiales. Todo lo que sea escombro había que embolsarlo todo en bolsas y bajarlo una por una, por medio de un guinche, y esa tarea se hacía todos los días. Se acopiaba hasta generar un volumen el cual nos permitiera traer una volqueta, porque esa volqueta tampoco podía estar muchos días afuera. Entonces había que coordinar muy bien esas cosas. Otro tema que a nosotros nos llamó, no voy a decir la atención, pero que tuvimos que tener mucho cuidado, es esta foto que está acá. Que en otra obra común es un caño común y corriente, pero acá no. Eso es un caño de fibrocemento
y la embajada lo considera que es un producto tóxico, por lo cual eso requiere de una manipulación especial. Para retirar ese caño, previo a romper la pared, hubo que hacer una cápsula de encierro, de nylon. Después que estaba esa cápsula hecha, hubo que sacar una muestra de aire, mandarla a analizar. Cuando vino la respuesta de que el aire no era nocivo para los operarios, ahí los operarios entraron con su correspondiente protección a romper la pared para retirar ese caño que no podía salir afuera si no estaba protegido. Ese caño había que forrarlo todo bien forradito para depositarlo en un lugar especial para que lo vinieran a retirar gente especial. No es una cosa así nomás. Y eso complejiza mucho más la tarea de que es una obra que tiene cosas muy particulares. No sé si no tenés alguna foto de las paredes. Eso fue las paredes de la embajada, no todas ellas, pero muchas, son paredes de pasto, armadas con una capa de pasto gruesa y entramadas con alambre. Eso a nosotros también nos pasó que cuando teníamos que hacer pase para las pluviales, no podíamos usar amoladora. ¿Por qué? Porque como si tocábamos los alambres y salía chispa, eso podía generar un incendio. Entonces, cada tarea que hacíamos teníamos que hacer primero un cateo para después proceder evitando así problemas o roturas, cosas innecesarias. Esa foto de la derecha, ese es el equipo que tenía que usar la persona que iba a trabajar manipulando los caños de fibrocemento. Acá, sí, quería explicar un poquito el cateo. Por más que lo hemos hecho muchas veces, en un caso específico como acá, cada tarea que íbamos a hacer, teníamos que tomar en cuenta de revisar cómo estaba armado. ¿Por qué? Porque debido a que es una construcción muy vieja, teníamos que tener la certeza de con qué materiales nos íbamos a encontrar para no hacer roturas inesperadas. Entonces eso se hizo un cateo ahí para hacer un pase de pluvial. A ver si avanzamos con otra. Este es el equipo, parte del equipo de trabajo. Este fue el último día, sí. Bueno, no sé si los compañeros quieren que comente algo más. Se lo paso a Pica. Gracias. Y acá, bueno, estamos ya terminando la charla. Gracias a todos por el tiempo. Este es un fragmentos de historia, es una muestrita que dejamos acá expuesta. Son reliquias que nosotros tenemos en nuestro estudio, que forman parte de cada uno de los espacios en los que intervenimos. Algún souvenir, podríamos decirlo, en realidad son para nosotros tesoros, que están expuestos aquí y forman parte también de estas curiosidades de intervenir en el patrimonio. Y después, bueno, para cierre, gracias a todos por compartir este espacio, por la atención, por el tiempo. Y bueno, mantener vivo el patrimonio para nosotros es celebrarlo, así que a disfrutar de la jornada patrimonial. Gracias.